Perfecto. Buenas tardes a todos. Mientras se van conectando, vamos a invitar a nuestra panelista Cintia Carranza. En este momento la vamos a habilitar como panelista. Y buenas tardes a todos. Antes que nada, pues agradecerles que ya han participado en varios webinars. Ahí en más, sí, ya sé, está hasta arriba. Ok, bueno, comencemos mientras tanto con la presentación, en lo que conectamos a Cintia Carranza, que es nuestra especialista en capacitación. Listo. Cintia, ¿nos confirma si pudieras entrar? Creo que ya está, ¿no? Sí, ahora nada más. Ahora nada más en más. No, perdón, en la otra opción. Reiniciar el audio. Ella solita ahorita. Cintia, ¿ya puedes habilitar tu micrófono y tu video? ¿Nos puedes indicar si lo puedes hacer? Sí, ya me escuchan. Perfecto. Ok, bienvenida, Cintia. Gracias. Pues muy bien, agradecerles a todos los que se han conectado. Vamos a empezar con este webinar. A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos. Mi nombre es Ayade Campos, socia de Mercadotecnia de la firma. Y como siempre es un gusto saludarlos. Y bueno, el día de hoy tenemos un webinar especial titulado La NOM 035, Nueva Normalidad. Esto es fortalecimiento del capital humano. Y bueno, dentro de los diversos retos que tenemos en las empresas para el retorno a las actividades en la nueva normalidad, destaca el fortalecimiento del capital humano como factor clave. En un escenario post-COVID, la implementación de la NOM 035 cobra mayor importancia, ya que la identificación y atención de los factores de riesgo psicosocial tendrán que ser vigilados con mucho mayor cuidado en todos los centros de trabajo. Para lograr una implementación integral, los líderes, colaboradores y todo el personal deben de trabajar en una misma dirección, mediante comunicación efectiva y objetivos claros. Para esto, la capacitación del personal, los perfiles de puesto deberán estar acordes a las nuevas necesidades y a los elementos preventivos fundamentales dentro de esta nueva visión de la NOM 035. En este webinar, nuestros especialistas abordarán cómo será la implementación de la NOM 035, qué estrategias permitirán mitigar factores de estrés laboral en un ambiente post-pandemia y veremos cómo el fortalecimiento del capital humano resulta clave para disminuir factores de riesgo en sus empresas. Y bueno, sin más preámbulo, les voy a presentar a dos especialistas. Entre ellos está la contadora Cintia Carranza, que ven en su pantalla. Ella está conectada de manera remota y cuenta con más de 20 años en experiencia como instructora, capacitadora y coach. Ella es especialista en capacitación y competencias en Lofton Servicios Integrales. Bienvenida, Cintia. También presento al licenciado Rodrigo Rivera Plata. Él es especialista en reclutamiento en Lofton Servicios Integrales. También nos acompaña el licenciado Cristian Contreras. Bienvenido. Es licenciado en Derecho por la Universidad Mexicana y es especialista en Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Buenas tardes. Y también nos acompaña el licenciado Eric Lozano. Él, como lo han visto en otros webinars, es actualmente socio de Jurídico Laboral, Recursos Humanos, como nóminas en servicios en Lofton Servicios Integrales. Bienvenidos a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Eric, empezamos con el tema. Es muy interesante, por cierto, porque pues sabemos que ya aquí se embonan muchos temas de los que hemos hablado anteriormente en los webinars y va a resultar como muy interesante retomarlos en este webinar. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, como bien lo comenta Ayade en esta gran introducción que nos hace a favor de hacer, hemos tocado muchos temas alrededor de las empresas, el factor humano, cómo tiene su relación, incluso Tratado de Libre Comercio, ¿no? Lo platicábamos en otros webinars pasados, hasta el tema de la nueva normalidad, ¿no? De las empresas, cómo vamos a regresar, y pasando por un tema de home office. Entonces, para ir cerrando filas, ¿no? Con ese tema de norma 035, que recapitulando, antes de la pandemia estaba el boom, ¿no? Un boom que empezó incluso por terrorismo del propio gobierno, terrorismo que empezaron con tu patrón es obligado a cuidarte del estrés, con aguas porque tu patrón es irresponsable, ¿no? Casi de tienes que tener una burbuja de cristal, ¿no? Porque si no es responsabilidad del patrón lo que pasa.
Y aparte también había un malentendido con la NOM 035 porque muchos la nombraban la NOM de los spas, de todas estas cuestiones de calidad de vida, cuando en realidad es un poco más profunda la parte de su implementación, no nada más es este tipo de actividades que sí, de alguna forma son como un agregado, ¿no? A toda esta parte como prestación de las empresas, pero no, ojo, no nos vayamos con esa finta porque justamente así surgió una como especie de moda y otra justamente atendiendo el estrés de los trabajadores, pero ahorita como lo vamos a ver en el webinar, abarca todavía muchísimas más cosas. Sí, claro, y en este sentido es precisamente por eso armamos nosotros este webinar, porque también nosotros hemos hecho cursos, hemos talleres, pláticas respecto de la norma 035 y la forma de implementarla, pero desde un punto de vista legal y de cumplimiento. Así es. En este webinar lo que vamos a hacer es verificar qué está pasando con esa norma 035 y qué está pasando y qué va a pasar con la nueva normalidad, ¿no? Pasando por un punto de vista desde el factor humano. Porque recordemos, nadie nos enseñó las reglas de un home office, nadie nos dijo, haz esa estrategia en tu empresa. No había reglas claras, ¿no? Lo único que son obligaciones, paga, impuestos, no despidas, no hagas esto. Entonces, no hay una línea tan clara del gobierno, ¿no? Para apoyar a todos los empresarios y es por eso que hacemos estas jornadas de webinar, que particularmente, y entrando ya en materia, ¿no? Tenemos norma 035, ¿cómo voy a regresar a mi empresa con la nueva normalidad? Los que ya regresaron, bueno, se están tocando ahorita con temas de, algunos van a seguir en home office, otros van a decir, bueno, van a regresar a la empresa, pero ¿cómo van a regresar? Y si el permiso del Seguro Social, y si el manual, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, la parte que vamos a tocar ahorita, y platicamos con Cristian, ¿no? En días pasados, que Cristian, digo, como lo vimos en el webinar pasado, estamos hablando de nueva normalidad, del protocolo que necesitamos hacer, y en este orden de ideas, Cristian, platícanos así, concreto, ¿qué es la 035? Nada más como para recapitular y retomar la esencia de la norma. Okay, exactamente como dices, Eric, pues vamos a enfocarnos en la norma 035 en un cumplimiento legal en primera parte. Cabe mencionar que a partir de octubre del 2019 ya debimos de haber cumplido una obligatoriedad, que es la primera fase. Vamos a dividir la norma 035 en dos fases. La primera, todos los centros de trabajo tienen que cumplir al 100%, ¿no? Y la segunda la vamos a dividir en volumen de trabajadores, es decir, de 16 a 50 y más de 50. Como lo están viendo en pantalla. Como lo pueden ver aquí. Ahorita en pantalla ustedes lo pueden ver directamente. Este es un resumen muy práctico, muy concreto de las obligaciones que deben de cumplir respecto a la norma 035. Como bien lo decía Cristian, octubre de 2019, es decir, octubre hace un año, ¿no? Ya deben de haber cumplido con estos mecanismos, con estos puntos, y si no lo han hecho, pues bueno, tenemos a los especialistas en el sentido de apoyarlos no solamente en que cumplan, sino que cumplan y satisfactoriamente tengan un impacto positivo en su organización. Pero la otra pregunta es, bueno, octubre 2020, julio, agosto, octubre, estamos a 3 meses. Exactamente, como lo dices, estamos a 3 meses para todavía cumplir con la segunda fase, que es obligatoriedad, ¿no? Y pues así evitar pues sanciones incluso, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poco de los requisitos que ya debemos de haber cumplido en la fase 1. Vamos a enfocarnos al principio por la política de prevención de riesgos. ¿Qué es esto? Prácticamente es la declaración de principios y compromisos que establece el patrón para prevenir los factores de riesgo psicosocial y la violencia laboral y para promover un entorno organizacional favorable. ¿Qué es lo importante para que lo debemos de haber cumplido? Son como las reglas del juego, que todos los trabajadores estén informados, capacitados de lo que debieron de haber cumplido hasta esa fecha, ¿no? Prácticamente prevenir el estrés laboral. Y si lo relacionamos con el estrés laboral que ahorita ya viene con el COVID, pues es un caos, es un caos. Que ya está. El estrés que ya está y que ahorita vamos a tocar, los distintos especialistas lo van a abordar desde su materia, ¿no? El cómo está impactando y qué debemos hacer como empresarios, uno, para cumplir con la norma 035 y dos, pues para dar los resultados que necesitamos en estos momentos en cada una de las organizaciones, ¿no? Exactamente. También parte de la fase 1 era realizar un cuestionario. Este cuestionario era de trabajadores que fueron sujetos a eventos traumáticos severos. Entonces, por ejemplo, estamos hablando antes de la nueva normalidad. Claro. Un evento traumático severo era, por ejemplo, sufrir un accidente, un asalto puede ser, un asalto dentro del centro de trabajo o derivado de él. O sea, fuera puede ser, ¿no? Pero en funciones de lo que son tus actividades laborales. Ese era, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Era complicado. Pero ahorita en la nueva normalidad, pues, ¿cuál puede ser, no? Las reglas cambian. Las reglas cambian, exactamente.
todo cambia esto. Entonces ahora puede ser un ejemplo, quizá que un familiar haya tenido un percance, que se haya contagiado. Pues es un evento traumático que quizá lo puedas expresar dentro del centro de trabajo, ¿no? O que tu compañero, por ejemplo, que tu compañero haya estado expuesto. Entonces eso te genera un estrés, un trauma. Entonces eso ahorita ya es... Y sobre todo relacionándolo a esta situación porque estamos algunos o la mayoría en un home office. Así es. Entonces, por eso les decía, home office, las reglas cambian y como lo vimos, no hay una regla clara para el home office, nuestra legislación está un poquito retrasada, Sí. ¿no? Y los cambios que vienen no se van a adecuar a la normalidad, como ya lo platicamos en los webinars anteriores. Entonces, en ese sentido, Cristian, ¿qué más viene? O sea, ya vimos que tenemos que hacer cosas en 2019, tenemos que haber hecho, implementado, y si no, bueno, los podemos ayudar. Pero ¿qué viene? Porque el COVID viene a impactar más. Viene a impactar, es como tú dices, la legislación laboral pues, es muy ambigua, tiene muchos huecos, nosotros como especialistas siempre lo hemos dicho, Eric. Entonces, pues tenemos que hacer una metamorfosis total de lo que es. Entonces también vienen los dispositivos de mecanismos seguros de quejas. Es decir, los trabajadores se tienen que sentir al 100% en confianza de decirle al patrón o decirle, en este caso al comité, situaciones que pueden estar derivadas, ¿no? De lo que era la norma 035. Antes podía ser, no sé, una queja por a lo mejor acoso laboral, ¿no? Bullying. Pero ahorita ya viene otro tema, ¿no? Que es reformarnos con el COVID y pues prácticamente aplicarnos a lo que viene, ¿no? Eso es lo que viene por la fase 1 que ya debemos de haber dado cumplimiento. Después viene la fase 2, que prácticamente es realizar un segundo cuestionario que nos va a identificar a nosotros factores de riesgo psicosocial. Antes, pues como decíamos, ¿no? Teníamos otros problemas, ¿no? Que a lo mejor podían a nosotros vulnerarnos, como jornadas excesivas de trabajo. Es un ejemplo, ¿no? Pero ahorita ya vienen otros temas psicosociales. Ahorita qué pasa es, no hay jornadas definidas. Por lo mismo que en una legislación no te marca cuál es el mínimo y el máximo. Ojo, estamos hablando de home office, reglas para home office. Recordemos que la Ley Federal de Trabajo te dice las jornadas máximas, sí, pero para el home office no hay nada. No hay nada escrito. Entonces, en ese sentido es, si lo que está midiendo la norma 035 es cuidar las jornadas, cuidar las cargas de trabajo, imagínate ahorita en home office, como bien lo dices. Sí, se vuelve, cada vez más complejo porque una no está definida, otra no hay planes de acción en las empresas. Le sumamos justo a esta parte que de repente Recursos Humanos tuvo que hacer planes de contingencia inmediatos para saber, por ejemplo, estas empresas que tienen volúmenes de trabajadores todavía más de 50, ¿cómo haces la logística para poder llevarlos a una modalidad de home office, que ya lo vimos en anteriores webinars? Entonces, imagínate toda esa complejidad adicional al estrés, adicional a que hay nuevas disposiciones que se tienen que cumplir. Creo que es bastante interesante poder desmenuzarlo ahorita y darles como cierta orientación a las empresas de que pueden hacer poco a poco toda esta parte, ¿no? Sí, por supuesto, y es tema que platicamos con Cristian. Mira, los cuestionarios sí de por sí la norma es compleja, ¿no? Y vamos a dar muchos más cursos para que puedan entenderla, para que puedan implementarla sin mayor problema. Y si ya la implementaron, podemos directamente revisar si está bien hecho o no. Pero aquí viene un factor y una pregunta que nos hemos puesto enfrente, ¿no? Es decir, bueno, si de por sí estaba el estrés, como bien lo comentabas, ¿no? Ahora con el COVID, ahora con la nueva normalidad, pues vienen otros temas que se vienen a sumar, y si estos cuestionarios que ustedes ven en pantalla del lado derecho se van a implementar, es para detectar cómo estamos, es para detectar qué acciones debemos de seguir, cuáles son las rutas, cuál es el camino, ¿no? Ahora para hacer con las empresas. Y regularmente las empresas que hemos implementado la 035 salían con 5, 10, 15 puntos a tratar. Ahora con esta nueva normalidad vamos a salir fatales, y el problema no es salir mal. El problema, y ahorita les vamos a ver los puntos, es que pues no vamos a dar cumplimiento a la norma. 2, vienen 10 puntos más adicionales que cumplir y vamos a ir mucho más mal. 3, va a venir Secretaría del Trabajo, va a venir Seguro Social a revisar, incluso desde la reapertura de establecimientos. Claro. Y si le sumamos revisar las normas de trabajo 035 y le sumamos que salimos mal y van a revisar más. Y luego seguridad y higiene. Seguridad y higiene. Y le multiplicamos. Así es. La parte de las empresas que al día de hoy estamos, que hicimos una reducción de personal, que al día de hoy sobrevivimos, le multiplicamos la dificultad económicamente hablando para regresar, que no tenemos tantos clientes,
todo esto viene a decir, ¿y por dónde empiezo? Así es. Entonces, es por esto este webinar que lo traemos aquí a la mesa y que no se trata de la 035, nada más es recapitular 035 y decirles dónde estamos parados y hacia dónde tenemos que ir. Así es como, ojo, ¿no? Tomen en cuenta un checklist de lo que vamos a darles ahorita. Y bueno, interesante también ahorita la pregunta que nos están haciendo, si me permites, Eric. Sí, por favor. Diana Salazar, con esta nueva normalidad, ¿sería oportuno la aplicación de exámenes médicos? Es muy interesante su pregunta. En los supuestos, obviamente, que señalan la NOM 035. ¿Qué opinión tienen de eso? Ok, mira, no es tanto que sea oportuno, simplemente tenemos que cumplir con lo que dice la norma. Tenemos Se que darle combina, cumplimiento. digamos, Se ¿no? combina. O sea, nosotros realizamos el cuestionario, ¿no? Pero si un trabajador te sale con una afectación, tenemos que cumplir y nosotros tenemos que llenar ese cumplimiento legal para poder tener el 100% el soporte de lo que es la norma. Entonces, la respuesta más que nada es sí o sí tenemos que cumplirlo. Y Independientemente de la pandemia. Sí, Diana, yo te diría, complementando lo que dice Cristian, no es, el medio del asunto no es si aplicamos un cuestionario médico o si lo dejamos de implementar, sino hay que ver la norma en conjunto. Y el objetivo de la norma para nosotros como empresarios debe de ser el cómo hacemos más eficiente, ¿no? Desde la norma 035, nuestra labor, cómo nos hacemos de un mejor resultado a nivel del capital humano y a nivel numérico en recursos financieros, ¿no? ¿Cómo aprovechamos este impulso? Entonces, yo te diría, ahorita estamos en julio, ¿no? Ahorita la autoridad todavía está suspendida y no está revisando norma 035. Lo que estoy diciendo es, tenemos agosto, septiembre y en octubre van a empezar a revisar. Es decir, tenemos el tiempo suficiente y por eso estamos lanzando el webinar el día de hoy. De manera preventiva. De manera preventiva para que empieces a implementar todos estos puntos, empieces a asesorarte y si tienes dudas de la norma, pues acudas con los especialistas que con mucho gusto vamos a analizar cada caso en particular, ¿no? Y en concreto vamos a decirte cómo está tu organización y cuáles son los puntos que debes de atacar. Perfecto. También tenemos una pregunta de Juan Dávila. Muchas gracias, Juan, por participar. Contador Juan Valdespino, para ser más correctos. ¿Los cuestionarios que se van a aplicar ya tienen un formato específico o los tenemos que implementar nosotros? Mira, por norma, prácticamente te dan, que son los anexos, ¿no? Que vienen a las normas. Entonces ya te dan una guía. Yo te diría, vámonos a lo más sencillo, vámonos a lo fácil, o aprovechemos el material que está arriba, ¿no? Que está dentro de la misma norma, incluido como anexo. Y lo que siempre hemos dicho y lo hemos comentado con Cintia, que está también apoyándonos como panelista y como experta en la norma 035, con Cristian, y lo hemos platicado, es no nos compliquemos, lo importante es saber, uno, dónde estamos parados, ¿no? Para poderlos implementar, y la otra es cuál es la forma de aplicarlos, crear todo el ambiente, ¿no? Prudente y necesario, un ambiente controlado para poderlo aplicar, porque en los cuestionarios, si tú lo revisas, si te invito a que lo revises, si lo revisaste, me vas a entender perfectamente, vienen preguntas muy complicadas, muy duras, ¿no? Que no se pueden aplicar así, se tienen que tropicalizar. Exactamente, en la cual debe de haber un preámbulo, debe de haber un ambiente controlado para que efectivamente se entienda y se explique la norma, el fin que quiere llegar a tener. Entonces, en ese sentido es, contestando la pregunta, aplica lo que ya tienes, ¿no? Y pues acude con los especialistas porque yo desde el punto de vista legal te puedo dar mi opinión al respecto, pero Cintia, que tiene más un tema de capacitación, tiene más un tema de factor humano, es la que te va a decir, pues vamos a hacer esta estrategia, ¿no? Para que tu capital y tu tema de trabajo y la aplicación e implementación de los cuestionarios te dé el resultado, no el que quieras, sino el resultado real, el resultado que verdaderamente tienes en tu organización. Perfecto. Gracias por participar. La verdad es que están muy activos. Adelante. Cintia, por favor. Sí, nada más agregando un poco a la primera pregunta, la persona que preguntó sobre los exámenes médicos, la norma 35 no nos obliga a enviar a nuestros colaboradores a un examen médico, pero sí nos obliga a tener como cierto seguimiento. Nosotros en los cursos hemos propuesto que utilices los servicios que ya tienes como un seguro social, un ISSSTE o un ISEMIN, dependiendo lo que el colaborador tenga, pero para ti es importante darle seguimiento a través de las evidencias, que la persona esté tomando sus citas, que tú estés llevando
un registro de que efectivamente le estás dando el tiempo para poder atenderse y seguir un tratamiento. Con la segunda pregunta, únicamente para ponerle las necesitas en el papel, se utilizan las herramientas que ya se tienen o con las que ya se cuentan, porque de lo contrario tendríamos que generar una nueva redacción, una nueva evaluación de redacción. Cintia, un favor, te oyes un poquito viciada se oye un poquito viciado el audio. No sé si puedas activar y desactivar tu audio para ver si puede mejorar un poco esa parte. No les subo tanto el volumen. Y bajar un poquito el... Bueno, ¿me escucho mejor? Sí, Sí, ¿me ahí te escuchas. Sí, gracias. Adelante. Ok, y con la segunda parte decía yo que se aplica el cuestionario con el que ya se cuenta, que de lo contrario se tendría que generar una nueva evaluación de reacción. Entonces es más complicado. Claro, si la empresa decide hacerlo, está en su derecho de poder hacerlo. Sin embargo, nosotros como especialistas en esta primera fase recomendamos que sean los que ya están, no para cortar tiempo, sino simplemente para poder dar cumplimiento oportuno para esta norma 35. Era lo que quería yo agregar. Muchas gracias, Cintia. Perfecto. Tenemos otras preguntas. Por orden, digamos, de aparición, Claudia María. Muchas gracias, Claudia, por participar. ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Volver a aplicar los cuestionarios? Yo lo hice el año pasado. ¿Podría solventar el problema de COVID con cursos con psicólogos? Okay, gracias, Claudia. Mira, prácticamente si tú ya implementaste la primera fase, tú ya diste cumplimiento a este tema. Lo único que yo te diría es, revisemos nada más cómo se implementó la primera fase. No es tanto el tema de los cuestionarios, si es correcto o no. Sobre todo, y yo te diría más el tema de la política, ¿no? Y el tema de los mecanismos seguros y confidenciales de quejas. Es lo único que yo podría sugerirte revisar a profundidad, pero si los cuestionarios al día de hoy no te lo están exigiendo, no nos metamos en más problemas, porque tú ya cumpliste con la normatividad de octubre de 2019. Así es, el año pasado. Lo que tenemos que hacer ahorita es fijarnos para la siguiente fase, que es octubre de 2020, es decir, en 3 meses, tú continúas con tu proceso, que ojo, va a cambiar, ¿no? El tema de cómo estaban antes, por toda esta situación que vemos, y que bueno, vamos a tocar más adelante respecto de trastornos de ansiedad, estrés, etcétera, etcétera, ¿no? Cuestiones que vamos a ver más adelante directamente en este webinar. Así es. Dicen, ¿qué consiste la fase 2? Entonces, justo ahorita lo van a recapitular los especialistas en esta parte, pero bueno, terminamos con las últimas preguntas y ahorita vamos a la fase 2. Al contrario, gracias a ti, Claudia, por participar. Si mi centro de trabajo está en home office este año, ¿hay alguna forma en que me podría llegar una inspección de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social? Sí, mira, las inspecciones, igual voy a recapitular muy rápido porque lo hemos dicho en otros webinars, lo pueden encontrar en nuestra página de internet, en la sección de blogs, todo lo que se refiere a Secretaría de Trabajo, a inspecciones, etcétera. Pero bueno, voy a ser muy concreto. Te puede llegar una inspección de trabajo en cualquier momento, ¿no? Estemos en contingencia o no. Digo, me queda claro que ahorita no es la prioridad del gobierno el hecho de hacer una inspección. Y si te va a llegar, son inspecciones que ahorita son muy enfocadas a decir actividades esenciales o actividades no esenciales. Exactamente. Si son esenciales, puedes trabajar, bueno, hasta hace unos meses puedes trabajar y abrir y operar bajo ciertas reglas y lineamientos que hemos puesto aquí enfrente en los webinars, los hemos tocado esos temas. Y decirte, de lo que has hecho está bien o está mal y te recomiendo cerrar o no. Y de ahí se van a derivar otras inspecciones. Si no eres esencial, te van a decir cierra y te va a llegar tu multa, tu actualización, etc. O la clausura temporal. ¿Qué está pasando ahorita? Lo que está haciendo el gobierno es empezar a revisar a través del Infonavit. O sea, fíjense todo lo que les he dicho desde mayo, desde antes a nuestros clientes que ya tenemos años trabajando con ellos, están haciendo sinergia lo que es Secretaría del Trabajo, lo que es Seguro Social, lo que es Hacienda, ¿no? En el sentido de cruzar información y saber qué está pasando con las empresas. Están dados de alta los trabajadores, con cuánto salario, ¿no? Entre otras cuestiones. Tan es así que ahorita para el aviso de regresar a la normalidad y que nos dé visto bueno el Seguro Social, te metes a la página local, ¿no? Del gobierno local, te das de alta, etcétera, hacemos los protocolos
¿no? Cristian, bueno, es el encargado de hacer los protocolos, y prácticamente tienes que dar el mismo aviso al IMSS, y quien te va a revisar que cumplas con todas y cada una de las medidas es Secretaría del Trabajo. Entonces, van a llegar de inspecciones, sí, a lo mejor no de la forma en la cual te van a revisar condiciones generales de trabajo, capacitación de entrenamiento, etcétera, pero sí te van a llegar a revisar otras cuestiones que finalmente, y lo hemos platicado, ¿no? Te van a revisar todo. Así es, ¿no? va todo encadenado, ¿no? Si esto es un periodo extraordinario, en un periodo ordinario, te puede llegar en cualquier momento, por una queja de un trabajador, ojo, aquí es lo importante, y ese es el riesgo que hemos platicado de la norma 035, porque si no tienes un buzón de quejas idóneo, se van a ir a quejar a la Secretaría de Trabajo, a la Profedem, y te van a llegar directamente una inspección. Y una inspección extraordinaria, que es uno de los tipos, en cualquier momento, en cualquier horario, te llegan y te revisan todo, ¿no? Una ordinaria te va a llegar programada por sorteo, ¿no? Y te van a dejar al citatorio, y 3, 4, 5, 6 días después te va a llegar la visita. En cualquiera de las tres tipos, que recapitulo es condiciones generales de trabajo, capacitación de entrenamiento y seguridad de higiene. Ahorita, particularmente, yo le recomendaría tener, si vamos a abrir los negocios, ¿no? Hacerlo bien, hacerlo con el protocolo que desarrollamos igual en Lofton para el cumplimiento de él y que es muy adecuado para cada uno de los giros del negocio. Darlo de alta y cumplir con esa parte, ¿no? Y lo que les he dicho siempre, empezar a armar expedientes, tener toda la documentación laboral en regla. Y vámonos poco a poco documentando las normas. Yo te diría expedientes, bueno, el protocolo, expedientes, 035 y después nos vamos con las otras normas. Exactamente, y respondiendo un poquito a la pregunta de Claudia que nos hacía hace rato, probablemente ella, como ve que en la primera fase hay una aplicación de cuestionarios de eventos traumáticos severos y en la segunda fase veo otra aplicación de otros cuestionarios, pero hay que hacer la diferencia porque hay aplicación de cuestionarios en la segunda fase de riesgo psicosocial. Por eso a lo mejor ella preguntaba si se tenían que volver a aplicar los cuestionarios. Más bien, los cuestionarios se van enfocando de acuerdo a las fases, ¿no? Bueno, tenemos la siguiente pregunta que ¿es verdad que si tengo un número mínimo de mujeres en comparación a hombres, debo aplicar el cuestionario a todas ellas para que sea válido? Esto ya es como más específico. Sí, bueno, cuestionario, pero... Bueno, a ver, adelante, Cintia, por favor. Yo la contesto. En la primera fase es obligatorio a todo el personal, ahí no distingue, ahí no nos da la pauta. Y en la segunda fase dependerá, porque sí tenemos matemáticamente una fórmula que nos permite determinar la muestra que debemos de tomar y esta tiene que ser equitativa entre hombres y mujeres. No nos habla que tenga que haber un 50% hombres o 50% mujeres, pero sí nos dice que tenemos que respetar la parte de lo que es la equidad de género y esa es la norma mexicana que está nombrada dentro de la norma 35, en donde nos habla de todas aquellas políticas, medidas, acciones, cursos y demás, sí tienen que aplicarse en una filosofía de equidad de género, pero eso es lo único que nos marca. Ok, perdonen las fallas técnicas, pero bueno, ahorita entendemos que es hora pico, entonces de repente la conexión se vuelve un poquito saturada, pero bueno, trataremos poco a poco de contestar sus preguntas. Nada más para complementar un poquito esa pregunta, como yo decía Cintia, digo, si tienes, y atendiendo a la pregunta concreta es, un número mínimo de mujeres en comparación a hombres, no, Cintia acaba de dar la fórmula, es un muestreo, pero nadie está obligado a lo imposible, vamos a recordar esa parte, ¿no? Si ahorita es recomendable el hecho de guardar una equidad de género, el decir una cuota de mujeres, una cuota de hombres, que bueno, eso por situación de política, ¿no? De gobierno, si no tenemos igual el mismo número de hombres y de mujeres, digo, no pasa al diario y nada. Lo importante es tener una política sólida en un momento dado para que en caso de que existan nuevas vacantes, entonces tratemos de equiparar, ¿no? Esta carga de entre hombres y mujeres y guardar esa equidad, pues esa parte de decir igualdad de número entre hombres y mujeres, esa cuota de género. Insisto, tu política debe ser lo suficientemente sólida para prever este tipo de situaciones. Perfecto. Esperamos haber contestado su pregunta. Y tenemos a Ángeles Vega. Gracias, Ángeles, por participar. En el caso de empresas dedicadas a la construcción, en donde los trabajadores están en obra por un periodo determinado,
¿cómo es que aplicaría la norma 035? Ok, mira, prácticamente vamos a analizar la norma muy concreto y decir qué es por centro de trabajo. En este sentido, tú tienes un centro de trabajo donde tienes tu instalación principal o tu asiento principal, donde tienes la parte operativa, donde están a lo mejor estas personas. Digo, no entiendo bien perfectamente el giro que tienes, porque construcción puede ser muy amplio, pero tú tienes una oficina donde están a lo mejor arquitectos, donde está tu fuerza de trabajo administrativa. Empecemos por centro de trabajo y ahí es donde te va a empezar a aplicar la norma 035. En la construcción, no hay una pequeña variable en el sentido de que no es tu centro de trabajo como tal. Tenemos que analizar si es una obra propia, si estás trabajando de un tercero, o sea, cómo está configurada la construcción en ese sentido. Y en función de ello te podemos recomendar si aplicas o no aplicas o de quién es responsabilidad. Contestando la pregunta es, ¿de quién es el centro de trabajo? Así es. ¿No? Para poder partir de ahí y analizar lo que es el cumplimiento de la norma. Ahora, sabemos que este tema pues es complejo. Si tienen alguna duda, acérquense a los especialistas. Al final de este webinar vamos a poner sus datos para que podamos nosotros asesorarlos en ese aspecto. Ok. De acuerdo. Pues bueno, retomando un poquito el tema, fase 2 reciente. Muy concreto es octubre 2020, estamos a 3 meses. ¿Qué es lo que nos recomiendas? Darle seguimiento y realizar el cuestionario, que es identificación y análisis de los factores de riesgo psicosocial. Darle el seguimiento es, como decía la licenciada Cintia, ¿no? No es obligación llevar a los trabajadores a un centro médico y psicológico, simplemente es darles el seguimiento y canalizarlos a la unidad médica y tener los resultados y guardarlos prácticamente, ¿no? Eso es lo que es la fase 2. Y pues organizar un programa para atender estos factores y un desarrollo organizacional saludable. Sí, esto, recordemos, es un resumen muy concreto, digo, la norma es muy extensa. Sí, para eso los invitamos después a nuestros cursos que vamos a tener de la NOM 035, para que desmenucemos caso por caso. Sabemos que tienen muchas inquietudes. Vamos a dejar ahorita pausada la parte de las preguntas, porque básicamente tenemos que responderles en específico a cada uno de ustedes. Entonces, para poder avanzar con la presentación. Sí, vamos a avanzar con la presentación y estos puntos, insisto, los vemos. Tomen nota que es prácticamente una síntesis. Esto que están viendo en pantalla es una síntesis de toda la norma, ¿no? Me queda perfectamente claro que van a tener muchas dudas, incertidumbres. Y hay más cosas, ¿no? Y hay muchas más cosas atrás que con gusto los vamos a apoyar, y no solamente a cumplir la norma. Vamos a apoyar incluso en el sentido de cumplirla bien y que logren resultados en su organización. Perfecto. La siguiente parte, y digo, al finalizar este punto contestamos la pregunta que estaba en el aire, nada más es para avanzar un poquitito. ¿Qué pasa y cuáles son los aspectos principales que sean de la norma? O sea, ¿qué pasa si yo no cumplo o cumplo medianamente o si yo no la atiendo? Ok, pues mira, primero viendo desde un punto de vista legal, como es lo que nosotros como gobierno laboralista nos enfocamos, para lo organizacional pues está Cintia, pues es prevenir, mitigar el estrés laboral e incluso una contingencia que puede ser laboral, ¿no? Estamos hablando de sanciones, de multas, incluso a lo mejor se puede convertir en un conflicto laboral, un juicio puede ser, ¿no? Que nos lleve a un laudo condenatorio y pagar cantidades exorbitantes, ¿no? Entonces, el no cumplimiento de la norma, a pesar de todos los factores de riesgo que vamos a tener, ahora con el regreso a la nueva normalidad y con el COVID, que son temas igual de factores de riesgo de trabajo, accidentes de trabajo que se pueden dar por todo el estrés que van a tener, pues este es el punto importante, ¿no? Del cumplimiento y pues la pérdida que puede ser monetaria, ¿no? El no darle este seguimiento a lo que es la norma. Sí, y que prácticamente, digo, lo que estamos viendo ahorita es, y van a entender un poquitito más la norma con los puntos que a continuación Cintia va a empezar a desarrollar, pero me voy a detener un poquitito aquí en esta parte de decirles, la norma directamente, y viendo Seguro Social, no tenemos incapacidad al día de hoy por estrés laboral. Vamos a tener, no lo dudo, en los siguientes años, ¿no? Porque van a revisar las tablas de actualización y decir, al día de hoy, cuáles son los riesgos de accidentes en las empresas. Incluso COVID llega a cambiar, ¿no? Todo este esquema y llega a replantear muchas situaciones, de las cuales, bueno, en su momento platicaremos ya con mayor detalle lo que son riesgos y accidentes de trabajo derivados del home office, la interpretación que vamos a tener, ¿no? Y los temas que son un poquito más encaminados hacia la nómina, ¿no? Que vamos hacia allá, hacia el siguiente punto. Ahorita es
dedicarnos a implementarla, y estamos viendo en pantalla los costos. Puede ser carísima la norma. Me preguntan muchos clientes que tenemos al día de hoy, oye, ¿qué tan caro sale implementar la norma? Te sale más caro no implementarla, porque vas a tener multa, no vas a tener la norma. Y se le siguen escarbando todavía más. Los trabajadores van a seguir con su estrés, vas a gastar en un psicólogo, vas a gastar en cosas que no son necesarias para la norma. Entonces, exacto, por eso se va a volver muy carísima la parte de la norma. ¿Vamos con preguntas? Ok, vamos con la siguiente pregunta. Gracias, Laura Valle, por preguntar. Con esto del COVID-19, el personal ya no quiere ir al IMSS, obviamente, ¿no? ¿Cómo será para justificar el primer cuestionario? Okay. Si el personal ya no quiere ir, obviamente. Sí, mira, ahorita, digo, no vamos a implementar, esto lo debiste haber implementado, ojo, en octubre de 2019. No lo hiciste, no te preocupes, digo, todo tiene solución. No, si te acercas a nosotros, lo resolvemos. Pero en este punto de vista muy particular, ahorita están en home office, ahorita no vamos a aplicar normas 035. Yo te diría, veamos dónde estamos parados para empezar a trabajar. ¿Qué hicimos y qué vamos a hacer? Para empezar a trabajar la norma 035, ¿no? Y es parte de este webinar que vamos a darle hacia adelante, ¿no? Para exponer todos los temas que traemos, porque precisamente vamos a tocar esto. Es recomendable ya implementar la norma 035 y continuar, o hacer una pausa y revisar toda la información y todo el contexto que nos trae Cintia. Y bueno, si quieres aprovechamos la siguiente pregunta, en la cual también veíamos, si tengo personal contratista en mi centro de trabajo, ¿es mi obligación aplicarles el cuestionario de la NOM, es decir, comedor, seguridad, limpieza? Recordemos que la NOM 035 sí, son dos factores. Uno es mi centro de trabajo y la otra son mis trabajadores, ¿no? Tenemos que revisar ahí tu contrato de prestación de servicios, no sé si son freelance, es decir, tenemos que revisar cómo estamos ahí organizados, cuáles son los alcances y limitaciones de estos contratistas que tú tienes al día de hoy. Perdón, creo que se refiere más a gente, por ejemplo, si yo tengo un servicio de comedor en mi empresa, okay, o sea, que venga otra empresa o otro proveedor a darme ese servicio. Por el ejemplo que... bueno, si es no alcance. Sí, me parece que... Si es en específico eso, no es parte de mi plantilla, yo no los tengo dados de alta del Seguro Social. No obstante, tenemos que analizar el caso y decir qué tan involucrados están en tu organización. ¿Los tienes en un servicio, si es contratista o es un servicio de outsourcing? No hay que ser contratista. Contratista, sí, digo contratista, pero habrá que ver en qué modalidad. Sí, porque yo no te puedo decir que es contratista, claro, pero si el contrato me dice outsourcing o servicios de personal, claro, nos cambia totalmente la jugada, ¿no? Que se acerquen y ya nosotros veríamos justamente qué recomendarles en esta situación, pero a grandes rasgos lo que tú comentabas, ¿no? Si no dependen de ti, no tienes registrados en el IMSS, no depende esa parte de ti. Exactamente. Okay. Eso es en términos generales. Ok, y bueno, viendo ya el contexto en el cual estamos, a ley de implemento, no implemento la norma, ¿qué me conviene hacer? No lo hice en el año pasado, y tengo 3 meses para implementarla, y platicando con Cintia todos estos puntos. Y Cintia, digo, que es la experta en decir, oye, pues, ¿qué tenemos en cuestiones psicológicas, en capacitación? Y pues platícanos un poquitito, Cintia, por favor, ¿qué está pasando ahorita con los riesgos psicosociales ligados directamente al COVID, ¿no? Ok, sí, bienvenidos todos. Miren, la realidad es de que hoy en día, ¿sí me están escuchando bien? ¿Se escucha entrecortado? Todo bien. ¿Todo bien? Perfecto. Solo bájame un poquito al volumen de tu voz, de tu audio. Ok, ¿se escucha mejor? Mejor. Ok. Definitivamente las acciones en capacitación se vuelve una actividad preponderante. Me quedo un poco con las preguntas de incertidumbre que están teniendo únicamente para contribuir más a la respuesta en cuanto a la persona que nos habló del seguro social, hacer hincapié que la norma no te obliga a que les pagues un servicio particular. Y para contestar los cuestionarios no necesitan ir al IMSS. El cuestionario se aplica en el centro de trabajo, como ya lo mencionaron, con cierto escenario que se pueda crear. Entonces, para ampliar un poco más la respuesta a esa pregunta. Y en cuanto ya de entrar de lleno a nuestros temas de capacitación, les he de decir que la capacitación se detona partiendo de los riesgos psicosociales. Lo que ustedes están viendo en pantalla son los riesgos psicosociales que nos marca la NOM 35. Y la NOM 35 lo que nos dice, básicamente,
básicamente lo que ustedes están viendo ahí. Sí, seguimos teniendo problemas con el audio, sí. Con el audio. Ajá. Voy a volverlo a... Ok, ¿cómo se escucha? Está perfecto. Se escucha mejor. Ahí Ok. ya. Gracias, Cintia. Perfecto. Entonces, les estaba yo comentando de los riesgos psicosociales que están ya perfectamente definidos dentro de la norma 35. En estos riesgos sociales ya mencionaron algunos mis compañeros en cuanto a las condiciones en el ambiente de trabajo. No olvidemos que no estamos hablando de las cuestiones físicas, sino de un entorno organizacional favorable. Y eso implica la forma en que las personas nos desarrollamos dentro de una organización. Entonces aquí es muy valioso que tengamos en cuenta que todas aquellas medidas que se vayan a generar vayan a favor de cumplir con estos puntos que nos marca la norma. Otro de los puntos que en lo particular es sumamente valioso considerar es que tenemos entre las jornadas de trabajo y las cargas laborales un cambio radical, porque hoy en día el controlar, el medir, el alcanzar los resultados bajo este modelo de home office nos está enfrentando a una nueva realidad que no teníamos. Entonces es sumamente valioso que hoy la nueva realidad nos lleva a generar medidas de prevención también bajo estos nuevos modelos de trabajo colaborativo. Dentro de esto tenemos también que debe de haber una interferencia en la relación trabajo-familia. Parecería lógico que hoy que estamos más tiempo en casa, tendríamos más oportunidad de convivir con nuestra familia cercana o nuestra familia nuclear. Situación que si bien lo estamos viendo, no está dando los resultados que en un momento dado se hubieran esperado. E incluso en algunos momentos se ha creado violencia intrafamiliar, se ha creado estrés por la convivencia a la cual no estábamos acostumbrados. Entonces, una serie de acciones que hoy las organizaciones que decidan manejar home office tendrán que considerar y tendrán que tomar en cuenta. Y uno de los factores más importantes es la violencia laboral de conformidad a lo siguiente. Y en esa parte, ok, voy a apagar mi video. ¿Se escucha mucho mejor? Sí, mejor, Cintia, sí, gracias. mejor sí. ¿Sí? Sí. Ok. En el último punto de la violencia intrafamiliar, de la violencia laboral, algo que tenemos que remarcar y tener en consideración, que hoy el liderazgo ha cambiado. Y este liderazgo, si no se actualiza, si los líderes no toman en consideración las nuevas realidades, podemos caer en una violencia laboral sin siquiera ser conscientes de estarlo llevando a cabo. Ustedes tienen en esta tabla que nos acaban de colocar, en cuanto a los factores de la norma 35, los que yo ya les estaba mencionando, pero ahora tengo nada más los factores de la norma 35. Justamente hoy es vivir con aquellos factores que han detonado el COVID-19. Uno de ellos es la incertidumbre laboral, que lo hemos vivido, lo hemos palpado ciertamente en las organizaciones, los despidos, la reducción salarial, el confinamiento, el home office mal implementado, y estos puntos que parecieran que únicamente implican una cuestión organizacional, ahora lo estamos llevando a una cuestión de productividad. ¿Cómo ser productivos en tiempos de COVID? Y eso es justamente a lo que nos lleva a las recomendaciones. Pero no sin antes decirles los dos últimos puntos que son sumamente valiosos. Fallecimiento de familiares. ¿Qué va a hacer la organización? ¿Qué va a implementar? Hoy en día la Secretaría del Trabajo nos obliga a través de la implementación del reglamento que justamente tengamos la implementación de un protocolo
protocolo de cómo vamos a atender aquellos casos en donde las personas hayan perdido familiares, en algunas ocasiones no nada más uno, sino varios familiares por el tema de COVID-19. Y el otro punto, ¿cómo vamos a enfrentar la discriminación por contagio de COVID? Porque si bien estamos en casa y en ese momento no se ve reflejado en el ámbito laboral, o al menos no de manera representativa, ¿qué va a pasar con aquellas personas que tuvieron el COVID, que se recuperaron y que en teoría no van a contagiar a los demás, pero por la psicosis colectiva con la que hemos estado viviendo en los últimos tiempos, pudiera darse y las organizaciones se tienen que preparar para este punto en particular? ¿Qué recomendamos? Lofton hace ciertas recomendaciones completamente probadas, completamente aplicadas. Tenemos experiencia vasta para generar cursos de capacitación, de sensibilización, porque si en la capacitación hoy en día es una muestra clara de poder transmitir conocimientos, también es una muestra clara de poder transmitir cierta información para que las personas, ya por uso de conciencia de que existe esas situaciones, haga de su comportamiento una mejor actitud, una mejor conducta con sus compañeros y obviamente en general con toda la organización. Hay que considerar que la parte de la correcta implementación del home office nos obliga nuevamente a las empresas. El gobierno también lo hará en su momento, pero hoy el home office obliga a las empresas a generar un nuevo liderazgo, un liderazgo humano. Sí. Cintia, un favor, gracias Nayeli García por hacernos la recomendación. Unas te recomendamos irnos un poquito más despacio y otras si podemos prender y apagar otra vez el audio para que te puedan escuchar, porque cada vez se oye un poquito más viciado el audio. ¿Nos puedes ayudar con esa parte para continuar con lo último de la presentación? Ok, bueno, únicamente retomo la parte en donde ofrecemos los cursos de capacitación y los talleres de sensibilización, así como generar medidas que obviamente nos ayuden a implementar un home office de manera más adecuada. Aquí, un punto que tenemos que tomar es que dentro de la implementación de la NOM 35 post-COVID, se vuelve un referente obligatorio para todos el que podamos tener procesos adecuados, medidas adecuadas que nos den protocolos de seguridad y estos protocolos de seguridad nos permitan generar una mejor organización. Aquí también, dentro de todas estas recomendaciones, recomendamos como parte de auditoría, auditoría los perfiles de puesto. ¿Por qué es importante? Porque es la base. Y no voy a ahondar mucho en ello porque el especialista Rodrigo nos va a hablar acerca de la parte de los perfiles de puesto. Ok, Cintia, mira, voy a hacer una recapitulación rápida por el tema de que se estuvo entrecortando, mala comunicación, digo, pues, al final de cuentas, tecnología de repente... Después de 20 y tantos webinars, ahorita nos viene a estar haciendo estas jugadas. Pero bueno, vamos a recordar nada más aquí tenemos los factores de la norma 035 que ven en pantalla del lado izquierdo, ¿no? Y son los factores que en términos muy generales son los factores que debemos estar cuidando, debemos estar midiendo y tenemos que estar previniendo y controlando dentro de la norma 035. Ese es en términos generales, ¿no? Así es. Para ello nos dicen en la fase 1 qué tienes que hacer y fase 2. Pero lo que estamos hablando ahorita es, estos factores se vienen a intensificar y vienen a hacerse más complicados, más complejos, la implementación de la norma 035, como bien lo estaban haciendo las preguntas. Entonces, estos factores de COVID que al día de hoy nos están pegando es prácticamente lo que están viendo en pantalla, ¿no? ¿Qué va a pasar? Digo, los empleados están, voy a seguir teniendo trabajo, ya no, voy a regresar, me van a pagar. Me recortaron el sueldo, ¿hasta cuándo? O sea, ¿qué está pasando, no? Y sobre todo es confinamiento. Digo, los que tuvieron la fortuna de hacer un home office, bien o mal, porque no habían reglas claras, ¿no? Recordemos, había unas personas que están en confinamiento 100%. Estamos hablando de las personas que estaban en riesgo, que eran más vulnerables y que lo hemos tocado en otros webinars,
que en resumen de cuentas son mayores de 60 años, mujeres embarazadas o que tengan algún tipo de enfermedad crónica. Y en ese sentido se confinaron 100% sin actividades, sin una comunicación de la empresa, de decir, te está pasando esto, vamos para allá, oye, vamos a regresar tal día, incluso hasta llegar al punto de decir, tengo un amigo, tengo un familiar que está, que falleció, que tuvo COVID, ¿no? Por ejemplo, que no debería de formar parte de la norma 035 porque son estrés directamente provocado o realizado derivado del trabajo, del home office en este caso, ¿no? Pero también vamos hasta el otro lado de los trabajadores que no tuvieron la fortuna de gozar de esa salud, ¿no? Y que se enfermaron durante el COVID. Entonces, la norma 035 también nos habla de una discriminación. ¿Qué pasa en tiempos de COVID? No te quieres infectar, no vengas, quiero que estés lejos, la parte de los compañeros, ¿no? Y lo que vimos en otro webinar también, ¿no? ¿Qué papel jugaban los jefes de los centros de trabajo? Por supuesto, entonces la responsabilidad de las empresas, ¿no? De los centros de trabajo. Entonces, estamos viendo todos estos factores del COVID que llegan a alterar y que llegan a hacer más compleja la implementación de esta norma 035, más robusta. En el lado derecho están viendo las recomendaciones que nosotros en términos generales estamos viendo y que hemos tocado en muchos webinars, lo que es el home office correcto, lo que es la 035 y que ahorita particularmente estamos recomendando diversos cursos y talleres adicionales y previos a aplicar o implementar la fase 2 de la norma 035, ¿no? En resumen es esto. Y Cintia, digo, por favor, si ya nos estás escuchando en ese sentido, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? O sea, ¿qué cursos nos está recomendando? ¿Qué podemos hacer nosotros como empresarios para poder atacar ese tema? ¿Hay pregunta? Sí, de hecho, tenemos 2 preguntas, pero si quieren cerramos con Cintia y ya ahorita posteriormente le damos respuesta a Roberto Pérez y a la parte de Hilda Benítez. Entonces, regresamos con ustedes, pero bueno, Cintia, si nos quieres comentar para cerrar esta parte con la parte de las capacitaciones. Sí, en la parte de las capacitaciones, obviamente, considerar que la capacitación hoy en día es diferente. Lawson está utilizando las últimas técnicas de capacitación y lo agrega a otro de los términos más innovadores que es capacitación y desarrollo. Es decir, cómo darle un seguimiento a la capacitación a través del desarrollo de cada colaborador de forma individual, cómo potenciar los elementos que hacen a un colaborador valioso o con posibilidad de realizar mejores funciones o incrementar su productividad. Y para ello generamos una capacitación totalmente estratégica. ¿Sí me estoy escuchando bien? Sí, ok, perfecto. Para ello yo estoy proponiendo una serie de cursos. Estos cursos no quiere decir que sean completamente los que se vayan a dar. Cada empresa tiene sus propias necesidades. Sin embargo, considero que estos temas son como los generales y en ello considero uno de los temas valiosos como el liderazgo humano hacia resultados efectivos y que va de la mano con todo lo que se ha venido mencionando en cuanto a un home office diferente, un liderazgo diferente, un home office enfocado hacia resultados, un liderazgo humano enfocado hacia resultados, y esto es uno de los temas que yo considero deben de tomar en cuenta hoy las empresas para este nuevo regreso de COVID-19. Otro de los temas que considero también es sumamente valioso es el tema del estrés. Mucho se ha manejado, incluso la norma 35 nos está hablando del control del estrés, pero recordemos que el estrés no es completamente malo. Tenemos un estrés positivo que nos motiva, que nos impulsa, que nos hace alcanzar los resultados. Entonces no se trata de eliminar el estrés, pero sí se trata de encontrar un equilibrio de vida. Y ustedes pueden ver la presentación que también tenemos un curso, Equilibrio de Vida con Trabajo Emocional. Entonces, la idea es hacer una capacitación completamente adecuada a cada organización y para ello en Lofton contamos con ya metodologías muy probadas en la cual no nada más es dar la capacitación, sino darle el seguimiento.
y por eso es que nosotros la llamamos una capacitación estratégica. Y en definitiva, la capacitación hoy es la mejor herramienta y está nombrada en la norma 35 para poder transmitir, compartir, para poder dar entrenamiento, y es una de las herramientas que podemos utilizar perfectamente para este regreso a la nueva realidad. Por mi parte sería todo. Cintia, y bueno, prácticamente, y como lo comenta Cintia, ¿no? Es un tema al día de hoy de implementar norma 035, sí, hacer una pausa y revisar cómo estamos prácticamente en la organización, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, sí, implementar la norma 035, o como estábamos, o la parte que nos hace falta. Pero particularmente, y me voy a hacer una pausa aquí, que es, regularmente nosotros no recomendamos cursos para implementar una norma 035 hasta no saber y estar en la organización y hacer una auditoría integral para saber cómo está, ¿no? Pero en estos momentos, sin conocer a la organización puntualmente, el giro, qué tan grande es, etcétera, ¿no? Sí recomendamos estos cursos porque es algo global, es algo que a todos nos está sucediendo en todas las organizaciones. Es un factor común, y es por ello que nos dimos a la tarea de decir, bueno, cuáles son las situaciones que se están presentando y prevenir y prever todo ese tema y empezar a trabajar con el capital humano, que es uno de, como bien dice la palabra, es el capital humano, es el capital de nuestra organización, es uno de los recursos que necesitamos tener al día de hoy para lograr los resultados, y no solamente es tenerlo, saber con quién contamos y dotarnos de todas estas herramientas, dotarnos de todas estas capacitaciones que nos permitan salir adelante. Platicaba con Rodrigo, ¿no? Y decíamos el tema de, oye, ¿qué pasa? Hubo muchas organizaciones que pararon, hubo organizaciones que cerraron 100%, otras que por el giro no eres esencial, ¿no? Y a ver hasta cuándo vas a regresar a trabajar. De esta fecha llevamos 4 meses sin que esta organización pueda trabajar. ¿Qué hizo la organización? O dos, o se extinguió, o buscó la forma de sobresalir, y con esto hicimos cambio de objeto social y se está dedicando a algunas otras cuestiones, actividades, ¿no? Y las otras es los que estamos aún colaborando, los que estamos trabajando, los que estamos tendientes a lograr ciertas metas a un corto plazo. ¿Qué necesitamos hacer? Le decía Rodrigo, oye, pues si cambia la organización, nos volteamos, la realidad ya es otra, ya no somos la misma organización de hace 3, 4 meses, digo, los que sobrevivimos y que estamos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasa con el capital humano, Rodrigo? Bueno, buenas tardes a todos. Creo que de lo que es importante mencionar, que creo que todos lo hemos mencionado el día de hoy, al final del día todas estas acciones son para fortalecer a todos nuestros colaboradores. Vamos, es algo hasta cierto punto necesario. Si queremos que sea sano y apegado a lo que marca la norma, ¿no? Consideramos muy importante que sea de una manera integral, ¿no? No nada más cumplir por cumplir. Lo que mencionaba Cintia acerca de los cursos, no es solo pues capacítalos, no, o sea, que sea estratégico, que te asegures que a la gente le funcionó y que a quien no, tal vez reforzarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es por un lado. Por otro lado, para nosotros es también muy importante revisar el tema de los perfiles de puesto, por lo que platicaba el licenciado Eric. ¿Qué ocurre? Al final del día, las empresas modificaron su manera de trabajar, su manera de operar, no solamente con la necesidad del home office, sino incluso cambiando ciertos servicios, ¿no? O la manera de otorgar estos servicios. Y lo principal, o el inicio de toda este cambio, pues debe de ser esta revisión de los perfiles de puesto que tenemos actualmente. Si bien es cierto que es como ustedes saben, un perfil es un descriptor o un lugar en donde describimos el puesto, cuáles son las características del mismo, las tareas que tiene que hacer, los objetivos, etcétera, etcétera. El mismo cambio que hemos hecho por el tema de la pandemia nos obliga a hacer una revisión integral de todos estos perfiles, ¿no? Poníamos el ejemplo. Normalmente en una empresa, por ejemplo, mis compañeros de reclutamiento, si yo necesito algo, me levanto de mi lugar, camino 3 metros y puedo platicar con alguno de los reclutadores, etcétera, etcétera. Ahora no. Ahora, por la modalidad que manejamos, pues me tengo que comunicar con ellos o por teléfono, o mandar un correo, o pedirles algo y esperar el momento adecuado para que ellos me puedan mandar esa información, y eso genera una modalidad totalmente diferente, tanto de trabajo como de operación.
en este caso, alguien que esté dentro de esta modalidad, pues evidentemente sus competencias laborales tienen que ser diferentes, ¿no? O tienen que estar enfocadas a otro nivel de dominio, si lo queremos ver así. Por eso es que a nosotros nos resulta fundamental. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, pues evidentemente un perfil de puesto o que todas las posiciones de nuestra organización tengan un perfil de puesto, nos ayuda a tener un sustento y una guía para que todos marchen hacia los mismos objetivos. No hay otra manera, porque al final del día, con esos perfiles de puesto, nosotros basamos claramente lo que necesitamos y evidentemente ya de acuerdo a la experiencia de cada quien, bueno, los vamos nutriendo. Pero esa es la única manera, esa es la gran ventaja, que pareciera que es algo sencillo, pero no lo es, ¿no? En realidad es un trabajo arduo, pero que se tiene que hacer, y más en este momento en donde ya hay muchos incluso puestos que desaparecen, ¿no? Lo que platicábamos alguna vez, van a haber empresas que si tenían 30 posiciones distintas, ahora ya nada más tienen 20, ¿no? O igual se tuvieron que añadir nuevas posiciones. Entonces creo que es el momento ideal, tanto por los momentos que se viven, en donde hay muchas cosas, como dice Ari, que tal vez son como de reingeniería, como de revisión, como de actualización. Es el momento idóneo para hacerlo de esta manera, por un lado. Y por otro lado, también es importante hacer una revisión, yo les digo, a conciencia de las competencias laborales. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? Y como ustedes lo saben, en muchas ocasiones, al ser temas, entre comillas, nuevos, que tienen algunos años, por lo menos en la industria o este boom, muchas organizaciones confunden las competencias con valores. ¿Por qué es importante separarlos? ¿Por qué? Porque una competencia habla de una habilidad específica que nos ayuda a desempeñar nuestras tareas. Esa es la principal. Y la otra, que en este caso es un valor, bueno, esto ya habla de moral, habla de educación y de otras, ¿cómo decirlo? Como otras herramientas que tenemos, pero son más personales, que no tienen nada que ver con lo profesional, aunque también es importante. Sí, que llega a impactar. Impacta, pero no es determinante porque está en otro lado del tema profesional. Entonces, es muy importante hacer esta revisión. Dentro de las recomendaciones que nosotros dábamos, como ya lo platicaron, está una auditoría de estos perfiles. Si realmente no lo han hecho, se pueden acercar con nosotros, podemos revisarlo en conjunto. El giro, la razón de ser de la empresa, toda esta información que nutre. Y justamente ahorita estamos en tiempos de optimizar las cosas. Entonces no estamos como para utilizar a una sola persona en 20,000 cosas si sabemos que no, ni tienen las competencias, no tienen el conocimiento y adicional no nos va a ayudar a arrancar rápido el negocio, que es lo que queremos en este instante, ¿no? Sí, y que prácticamente, bueno, y comentando lo que digo, hemos platicado en cantidad de veces con Rodrigo, y que el resultado de estas pláticas, de esta lluvia de ideas, de ese intercambio de conocimientos, son estos webinars, ¿no? De decir hacia dónde vamos, qué estamos haciendo incluso en Lofton para llegar a estos resultados. Porque vamos a entrar en una nueva normalidad en la cual vamos a regresar, híjole, a lo mejor con menos salarios, con menos trabajadores, menos clientes, algunos clientes sobrevivieron, otros no. Con más carga de trabajo, porque resulta que la empresa funcionó en la contingencia y tuvo un auge. También está la otra parte, ¿no? No nada más de las que cerraron, sino también de las que ahora tienen más trabajo que antes. Sí, pero por supuesto, y en definitiva vamos a regresar con un plan de acción. Vamos a regresar con un plan de acción que está enfocado principalmente, uno, a mantener la fuente de empleos de todos, y dos, generar mayor riqueza, generar mayor eficiencia financiera, rentabilidad en todos y cada una de nuestras empresas. Y que parte de esto es decir, vamos a hacer y revisar perfiles de puesto. ¿Por qué? Porque a lo mejor los objetivos cambiaron y deben ser más agresivos. Entonces necesito un personal que me dé soporte, que me dé batalla. Y si es un personal muy bueno y que estuvo conmigo, capacitarlo, ¿no? En todos los temas que hemos visto ahorita en el webinar para pasar esa normalidad, ¿no? Y de alguna forma desarrollar también esas competencias, ¿no? Con esos cursos. Sí, y también es importante mencionar, igual, fortaleciendo un poco lo que platicaba la contadora Cintia, esto es para todos los niveles, vamos, como es importante para la gente que está en nuestra operación, es muy importante también para los líderes de nuestros equipos, porque si por ahí hay algunos líderes que no tienen cierto nivel de ciertas competencias muy específicas que se necesitan para ese liderazgo, todo lo demás no funciona.
O sea, como el que tú mencionabas, ¿no? Es un 50-50. Es integral, sí. Digo, y ponemos el ejemplo, ¿no? Si mi personal operativo no tiene todos esos elementos, no tiene estos cursos, estas capacitaciones, no tiene... La capacidad de respuesta. Capacidad de respuesta y este desarrollo de las competencias, ¿no? Estamos mal, ¿no? Aunque tengamos un excelente líder, una excelente cabeza, no lo vamos a lograr. Y viceversa. Si en la organización todo el personal operativo está perfectamente bien y los líderes tienen esas deficiencias en competencias, en esos temas de estrés que al día de hoy les puede estar pegando, pues tampoco vamos a lograr el objetivo. Entonces debe de ser integral, ¿no? En ese sentido. ¿Vamos con preguntas? Sí, nos decían, ¿sus servicios pueden incluir solo asesoría para la implementación o ustedes hacen la implementación total? ¿O cómo prestan sus servicios en el interior de la República? Ok, nosotros lo que hacemos es, hacemos una revisión integral, hacemos una auditoría para saber, uno, dónde estás parado y dos, conocer a tu empresa. Y en función de ello, entonces nosotros podemos acompañar de la mano, necesitamos necesariamente trabajar de la mano con personal, ya sea de recursos humanos de tu organización, con ingenieros industriales que están viendo la parte de la seguridad y higiene de tu empresa, etcétera. Hacemos equipo, hacemos sinergia. Si no lo has implementado. Si la implementaste, podemos funcionar como una parte de auditoría y decirte en qué estás bien y qué necesitas hacer y ayudarte a implementarlo, ¿no? Incluso con Cintia hemos hecho N cantidad de capacitaciones con nuestros clientes, ¿no? Con nuestros aliados comerciales, en el sentido de decirles, ya tienes la norma y detecté en el inter de la norma estos 3, 4, 5 puntos que son vitales y que si atiendes al menos 3 de ellos, vas a tener un cambio en productividad, vas a tener una mejora en cuanto a la comunicación de tu organización. Es otro chip. Así es. Entonces es cambiarles, como bien lo dice Rodrigo, el chip. Y bueno, en este tenor de la parte de los perfiles nos preguntan, hola, gracias por información valiosa, gracias a ti Gilberto Adán por darnos tus comentarios. Mi pregunta es, ¿qué cambios vislumbran en los perfiles a consecuencia del COVID? ¿En qué debemos capacitar a los trabajadores? Y en este tenor viene la siguiente pregunta en la cual dice, ¿qué competencias se volverán importantes después de... Bueno, como bien lo mencionaba, me parece que son dos vertientes. Una, pues los cambios son específicamente de acuerdo a las actividades nuevas y los objetivos que claramente van a ser totalmente distintos. Aquí ya valdría la pena revisar, cada caso es totalmente diferente. Cada organización se maneja diferente. Y en el caso de las competencias, para mí todas son importantes, pero sin duda, por ejemplo, temas de planificación, temas de organización, temas de inteligencia emocional, temas de comunicación efectiva, son fundamentales. Tanto para este nuevo modo de trabajar desde casa, como para que la productividad sea totalmente enfocada. Digo, son muchas, ¿no? Son muchas, sí. Pero creo yo que esas en términos generales, son fundamentales. Esas son fundamentales, pero tenemos que revisar al día de hoy cuál es el perfil de puesto, cuál es el objetivo y cuál es la razón de ser de cada uno de los puestos y las posiciones en tu organización. Y en función de ello decir, mira, esas competencias te van a ayudar para lograr este objetivo. Así es, porque hay generales, podemos hablar de resiliencia, podemos hablar de autogestión, ahora con la parte de home office de manera general, pero bien comentan los especialistas, dependiendo del giro, dependiendo a lo que se dedique su empresa, el objetivo, el puesto, etcétera, etcétera, se vuelve una sumatoria y una combinación que debemos analizar. Pudiéramos decirles competencias muy generales que ya hemos hecho, pero bueno, ese es un poco, incluso las que tenemos en pantalla, son las que se están demandando justo en este momento, ¿no? Análisis de problemas, atención al cliente, liderazgo, planificación, organización, autogestión, y aquí Cintia, que es la capacitadora, podrá enumerar muchísimas más. Pero bueno, con gusto se pueden acercar. Nosotros les hacemos un plan justamente para los objetivos que tienen saliendo y durante la contingencia y con todo gusto los apoyamos. Y bueno, tenemos también otra pregunta de Isla Benítez. Buenas tardes. ¿Qué pasa si no hemos hecho los cuestionarios a los empleados en 2019? Regresando un poco a lo de la norma 035. Y si nos llegan a hacer la visita por trabajo. Es decir, ellos no tienen como la evidencia de poder haber hecho los cuestionarios. Sí, mira, prácticamente lo que te van a hacer, el proceso de inspección es muy claro. Te van a llegar, te van a exigir documentación o no. Por norma 035, ahorita te lo puedo decir de primera mano, no hay al día de hoy una línea directa en estos momentos, ¿no?, de llegar a revisar norma 035. Lo que van a llegar a revisar ahorita, Secretaría del Trabajo, por una instrucción de Gobierno Federal, es llegar y revisar que los centros de trabajo cumplan con las medidas sanitarias, las medidas de sanidad necesarias, todos los lineamientos, todos los protocolos, todos los manuales para un regreso seguro. Estoy prácticamente seguro que pasando contingencia, ahora sí la autoridad va a llegar y revisar la norma 035. ¿Qué te podría sugerir en estos momentos? No lo has hecho,
estás en home office, entonces es momento ahorita de empezar a identificar los primeros trabajos, empezarlos a hacer, a lo mejor trabajando con política, trabajando con toda la parte administrativa y dejando hasta el final la parte de los cuestionarios, porque insisto, y retomando el tema del webinar, si ahorita lo aplicas, vamos a salir pero catastróficos, ¿no? Y peor aún si no tenemos un ambiente controlado, si no tenemos el experto y que está sensible y que puede manejar el ambiente y las preguntas para que se entiendan perfectamente, porque las preguntas son muy ambiguas y algunas son tanto tendenciosas que en lugar de darle la realidad a la organización, ¿no? Te van a dar un foco rojo inmediato y no es real. Así es. Y que aparte hay que entender cómo trabaja la Secretaría del Trabajo. O sea, te llega a checar condiciones generales de trabajo, o como dijiste ahorita, los lineamientos técnicos, y si fallaste, después te cae la de Comisión Seguridad y Higiene, Reglamento Interior, Norma 035. Entonces te van llegando todas y fallaste en uno. Entonces hay que tener cumplimiento en todas, porque si no se nos desata la guerra y ya. Así es, digamos que caso por caso se puede analizar, les sugerimos obviamente estrategias específicas para su empresa y bueno, se pueden acercar con nosotros. Tenemos de las últimas preguntas, porque ya vamos a entrar a la parte de las conclusiones. Si quieren hacer alguna otra pregunta, estamos a sus órdenes. Juan Dávila, en este caso, los contratos de trabajo, ya sea en lo individual o en lo colectivo, ¿tendríamos que modificar o adecuar algún punto? Bueno, es una pregunta general, ambigua, en el sentido de que necesito más información para decir... ¿Sobre qué punto? ¿No? ¿Sobre qué la punto? NOM, las competencias. Si nos referimos a un tema de home office, lo vimos en el webinar anterior, pero muy puntual es, si está cambiando tenemos que adecuarlo, no necesariamente a lo mejor con el contrato completo, sino con algún anexo. Insisto, no hay una fórmula mágica, no hay un patrón que te diga, esto lo vamos a replicar de tal forma. Tenemos que conocer a la organización, cómo funciona, tenemos que conocer al día de hoy cuáles son sus metas, sus expectativas, hacia dónde va, y en función de ello, implementar la mejor estrategia, implementar el mejor punto de vista legal, la mejor estrategia legal, para que el día de mañana, uno, cumpla su normatividad, y dos, pues logres la eficiencia y los resultados que esperas de tu organización, que es, y que toda organización lo queremos y lo buscamos, que es la rentabilidad y que el negocio siga prosperando, ¿no? Así es, y bueno, en este caso, si no tienen alguna pregunta, todavía estamos a tiempo que la puedan hacer. Vamos a entrar a la parte de las conclusiones, en las cuales, ¿me apoyas a dar la siguiente? Tenemos lo que es la nueva normalidad, la NOM 035 cobra todavía mayor importancia para la prevención de factores de riesgo psicosocial en los trabajadores. Todo lo que vimos en este webinar es justamente la visión integral que queremos que se lleven de la NOM 035, en la cual ustedes, en primer lugar, mitigan el estrés laboral en un ambiente post-COVID, de por sí, ¿no? El antes, durante y el después, porque el después todavía viene con mayor complejidad por cada situación de las empresas, ¿no? Prevenir contingencias laborales, como siempre lo hemos dicho en todos los webinars, más vale prevenir y no ser reactivos, no tener el problema, no gastar más dinero, tener la multa, todas esas cuestiones las retomamos con ustedes para que se prevengan. Capacitar al personal para la consecución de objetivos rentables. Una cosa es conocer los perfiles, ya una vez que los conocemos, los encauzamos y vamos hacia la meta que nosotros tenemos para salir de la contingencia. No lo echen en saco roto, la capacitación es una especie de salario emocional. En esta situación de pandemia, ¿qué tan rápido quieren responder? ¿Qué tan rápido quieren salir adelante? Pues tienen que capacitar como tal al personal. No es un gasto, es una inversión. Aquí personalizado, digamos, hacemos el plan en cada una de sus empresas y podemos salir adelante todos juntos. También tener la parte de lograr una comunicación efectiva en las cadenas jerárquicas de la organización, como bien comentaba Rodrigo. Si no tenemos líderes que puedan llevar a todos los colaboradores, a todo el capital humano a buen puerto, si lo podemos llamar así, de nada va a servir que tengamos gente capacitada porque no van a saber justamente hacia dónde caminar, hacia dónde dirigir. Tenemos que comunicarnos ahora más que nada, tenemos las redes sociales, tenemos el aspecto digital, tenemos incluso estrategias en nuestras empresas y si no las tienen, acérquense a nosotros. Tenemos muchos cursos en los cuales pueden desarrollar. Pareciera que la comunicación es una habilidad natural, pero muchas veces no la sabemos utilizar. Entonces, ¿qué más que pudiéramos hacer un diagnóstico? ¿Qué más que poderles decir si en efecto se está llevando a cabo? Y ¿qué más que sus líderes en las empresas lo estén ejecutando? Eso se lo recomendamos también a manera de conclusión. También, por consecuencia, la parte del liderazgo efectivo, que va mucho de la mano con la comunicación.
Evitar demandas o quejas ante la autoridad. Sabemos que aquí tenemos especialistas en la parte legal, tenemos especialistas de recursos humanos, reclutamiento, y tenemos especialistas también en la parte social, en la parte de comunicación y en la parte de capacitación. Todo esto va de la mano justamente para no deteriorar la situación de la empresa. ¿Cuántas veces recibimos multas? ¿Cuántas veces, ahorita que se reactive toda esta parte, si de por sí, como dueños del negocio, tenemos que estar viendo la situación administrativa, cuidar los dineros, ver cómo vamos a generar, cómo vamos a sobrevivir, pues evítense esta parte delicada de las demandas y las quejas. Los perfiles de puesto, como ya platicamos, una cosa es la habilidad técnica, que esa ya la traemos por los estudios que tenemos, pero otra cosa es la competencia. ¿Qué habilidad tiene esa persona, para salir adelante y contribuir y aparte sumar a la empresa? Y también definir las competencias laborales clave para hacer frente a los nuevos retos. Esto, en simples y sencillas palabras, es ser estratégicos. No nada más es, ya hice la tarea de la NOM, ya hice la tarea de mi reclutamiento, mis perfiles de puestos. No, tengo que tener una estrategia en específico de todos estos puntos que ya vimos en el webinar, para que con base en eso podamos ser certeros, porque no estamos para gastar ahorita el dinero, y adicional, efectivos. Eso es lo que nosotros aquí en Lofton les recomendamos. Y bueno, si no tienen alguna otra pregunta, algún comentario, pues nosotros ya por nuestra parte sería todo. Como siempre, nos encanta poder ayudarlos en todas estas soluciones en los webinars, más en estos temas que son complejos y que muchas veces no tenemos en el radar, que ahorita justamente ya se llevan información de valor para sus empresas. Y bueno, agradecemos a Cintia, gracias, a Rodrigo, a Cristian y a Eric su participación. Acérquense a ellos para abordar dudas acerca de este tema. En la pantalla aparecen sus datos para que los puedan consultar, escríbanles, llámenles por teléfono si tienen alguna situación en específico que no alcancemos a dar respuesta en el webinar. Con todo gusto ellos van a estar a su disposición. Y también recuerden que nosotros en Lofton tenemos temas legales, aparte de temas legales y de recursos humanos, también contamos con contabilidad, auditoría, nóminas, comercio exterior. Por eso nos hacemos llamar Lofton Servicios Integrales, porque cuidamos pues todos estos aspectos en su empresa. Nuestra jornada de webinars sigue pues sin costo para ustedes. Aprovechen esto, totalmente no se los estamos cobrando. El siguiente webinar que nosotros tenemos es la parte de ¿quieres mejorar tus índices de rentabilidad y productividad? Pues obviamente hazlo con una auditoría estratégica. Nuestro especialista, que es el contador Enrique Garduño, va a estar explicándoles justamente cómo pueden lograr todas estas cuestiones. Entonces aprovechen, nos vemos el próximo miércoles para que se puedan inscribir con tiempo. Y bueno, es un gusto, como siempre, compartir con ustedes estos minutos, agradecerles su tiempo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Saben que estamos aquí para darles más conocimiento, que se lleven valor a sus empresas. Y bueno, para nosotros sería todo. Gracias por asistir a este webinar. Y Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Muchas gracias.